Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le invito a que se ponga en pie y vamos a abrir la Biblia. Vamos al primer libro de la Biblia en esta noche, libro de Génesis, capítulo 27. Vamos a meditar esta noche en el tema, Dios es fuente de toda bendición. Ese es el tema para esta noche. Recuerde que estamos en una noche de fe. Y el tema para esta noche es, Dios es fuente de toda bendición. Génesis capítulo 27, versículos 27 y 28. Y vamos a leer esta palabra del Señor y dice así la palabra del Señor. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac y el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gracias, Señor eterno, porque una vez más, Señor, te has manifestado a nuestra vida. Señor, gracias porque has extendido tu misericordia, Señor. Prueba de ello es que nos permites estar en tu casa. Hemos venido a alabarte, a adorarte, Señor, a honrar y a bendecir tu nombre. Perdona, Señor, nuestra falta. Por favor, limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien se manifieste en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas, Señor. Danos un corazón agradecido, un corazón entendido, Señor, un buen discernimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Recuerde, el tema esta noche es, Dios es fuente de toda bendición. Es importante, hermanos, que esta noche comprendamos cuál es el propósito del mensaje. Y el propósito para esta noche es bien práctico y sencillo. Aprendamos a honrar a nuestro Dios. Eso es muy importante. ¿Y por qué aprendamos a honrar a nuestro Dios? Porque cuesta, hermano. Honrar a Dios cuesta. Por la manera en que nos criamos, por la manera en que nos enseñamos, parte de nuestra cultura. A veces, amados hermanos, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en lo que podemos hacer. Tenemos nuestras propias metas, nuestros propios proyectos. Y muchas veces no tomamos en cuenta, hermanos, que Dios es el que nos da la victoria, que Dios es el que nos da la bendición. Algo muy importante, hermanos, que aprendamos a reconocer que la familia que tenemos, Dios nos la dio. El trabajo que tenemos, Dios nos lo dio. El negocio que Dios ha permitido tener, administrar, Dios lo ha dado, hermano. Todo viene de parte de nuestro Dios, pero ese es para nosotros los hijos de Dios. Porque allá en el mundo, hermanos, la gente allá piensa diferente. Pero nosotros tenemos que pensar como dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que aprender a honrar a nuestro Dios. Ese es el propósito del mensaje esta noche. Y vamos a ir al primer punto. Creámosle a Dios y a sus promesas, pero ¿por qué, hermanos? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, hermano. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana y eso que nunca se nos olvide. Un día más de vida que Dios nos ha regalado viene de Dios. Sí. A veces se nos olvida darle gracias a Dios, hermano. Por eso le digo, hay que aprender a honrar a Dios. Eso lo vivimos cada día, hermano. Si vamos a tomar nuestros alimentos, aprendamos a honrar a Dios y seamos agradecidos cuando vamos a tomar los alimentos. Por eso le digo, hay mucho que aprender. Pero para eso Dios manda su palabra. Y el primer punto esta noche es, creámosle a Dios y a sus promesas. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno. Eso que nunca se nos olvide. Bueno solo Dios, dice la palabra de Dios. Pero Él nos va enseñando, Él nos va encaminando, Él nos muestra el camino a seguir. Él nos va, amados hermanos, cada día nos va guiando a través de su palabra. A mí me llama la atención, hermanos, cómo Isaac, él tenía bien claro que quien iba a bendecir a Jacob era Dios. Mire lo que dice, estamos en Génesis 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Mire qué bonito, versículo 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Bien claro, ¿de dónde viene la bendición? De allá arriba, de lo alto, de nuestro Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita.
Y las cosas que nosotros tenemos, que hemos alcanzado, hermanos, Dios nos ha permitido. Nosotros somos administradores de los bienes del Señor. Por eso le digo, hay que aprender a honrar a Dios. Dios sabe hasta dónde nos va a llevar. Esta iglesia, amados hermanos, ha pasado por diferentes procesos. Diferentes procesos se han vivido aquí en la iglesia. Pero algo que debemos de tener bien seguro, hermanos, que la bendición de Dios no se ha apartado de este lugar. Y prueba de ello es que aquí estamos todavía, hermanos. Permanecemos los que hemos confiado en el Señor, los que le hemos creído a Él. Por eso el primer punto es, creámosle a Dios y a sus promesas, pero porque Dios es bueno. Nosotros tenemos mucho que aprender. Dios no se mueve de su trono. Y si un día Dios pone en su mente, ¿verdad?, en su corazón, ¿verdad?, hacer algo para la obra de Dios, no lo dude. No lo dudemos, porque Dios no se queda con nada, hermano. Esa es parte del mensaje, del sermón de esta noche. Como le dije, el propósito central es que aprendamos a honrar a Dios. Quiero que vea Números capítulo 6 para ir comprendiendo un poquito mejor la palabra del Señor. Números capítulo 6, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, mire el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. ¿De quién esperamos la bendición? De lo alto. De lo alto esperamos la bendición nosotros los hijos de Dios, hermano. Si bien es cierto, hermano, Dios toca corazones, Dios mueve voluntades, Dios pone personas en nuestro camino, en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Pero la honra y la gloria siempre siguen siendo para nuestro Dios. Y Dios nunca nos va a dejar abandonados, hermano. Por eso estamos viendo esta noche en el primer punto que Dios es bueno. Porque yo no sé el problema que usted pueda tener, porque esta es una noche de fe y está bien, hermano. Antes se llamaba adoración y milagros, pero hoy es una noche de fe. Donde traemos peticiones al Señor, donde echamos a andar nuestra fe a través de la oración, a través de los testimonios. Vemos la mano de Dios, hermanos, cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida. Pero la bendición siempre viene de Dios y Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Eso hay que tenerlo bien claro. Dice en el versículo 24, número 6, 24, Jehová te bendiga y te guarde. Y mire qué bonito, el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hermano, nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra del Señor. Por más difícil que sea la prueba, por más difícil que la estemos pasando, hermano, no olvidemos que cada noche tiene un amanecer. Que confiando en nuestro Dios el mañana será mejor, pero eso es para los que le hemos creído al Señor, para los que confiamos en el Señor. ¿Y cómo le demostramos al Señor que confiamos en Él? Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermano, ¿a dónde estamos los creyentes que hemos confiado, que hemos creído en el Señor? En la casa del Señor. Algunos pues están en la cama de un hospital y hay que orar por ellos, ¿verdad? Otros se quedaron en casa clamando desde allá a su Señor. Pero hermano, la invitación es a que no nos movamos, a que demostremos que verdaderamente hemos creído en el Señor, que confiamos en Él, porque Dios es bueno. Porque ese problema que probablemente ha venido a nuestras vidas, hermano, dice la palabra de Dios que es una leve tribulación momentánea, o sea, va a pasar, hermano. Eso va a pasar. Pero ¿cómo vamos a lograr, hermano, salir adelante tomados de la mano del Señor? Dice en el versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mire qué bonito. No, si a veces el problema está difícil, hermano. Pero los que confiamos en el Señor vamos a tener paz en nuestros corazones. Nos vamos a seguir congregando, vamos a seguir leyendo la Biblia, vamos a seguirle sirviendo. Vamos a seguir honrando al Señor con nuestro testimonio, porque a Dios, amados hermanos, hay que honrarlo. Honrar a Dios es poner en alto su nombre. Que a la gente allá afuera vea que verdaderamente nosotros hemos creído en el Señor. Porque no vamos a volver atrás, porque no vamos a negar nuestra fe. Dice en el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y mire qué bonito, y yo los bendeciré.
¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Dios nos va a bendecir, hermano, en esta iglesia. Es importante que pongamos nuestra confianza, hermanos, en el Señor verdaderamente. O sea, en pocas palabras, no abandonemos nuestra silla. No abandonemos nuestro ministerio. Sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos, porque vamos a salir adelante. Dice en el libro de Hechos, versículo 14, se lo voy a leer. Mire lo que dice. Porque de todo hay en esta vida, hermano. En el versículo 16, Hechos 14, 16 dice así: en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Sí, eso es allá en el mundo, hermano. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a caminar como dice la palabra del Señor, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que vivir, tenemos que caminar, tenemos que hacer como dice la palabra de Dios, como Dios espera que hagamos, hermanos, porque la bendición va a venir. La bendición va a llegar, dice en el versículo 17, Hechos 14, 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dice, mire qué bonito, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando sustento y de alegría nuestros corazones. Lo que Isaac estaba pidiendo por su hijo Jacob, que Dios te dé el rocío del cielo. Hermano, Dios no ha dejado de hacerlo. Y Dios se ha comprometido, hermano, dice la palabra de Dios, de que mientras la tierra permanezca, no va a faltar el sol, no va a faltar la luna, no va a faltar el aire que respiramos, no va a faltar el tiempo de sembrar, no va a faltar el tiempo de cosechar. Pero hay que creerle a Él, hermano. Porque si no le creemos, si no confiamos en Él, hermanos, no va a pasar nada. Vamos a vivir siempre en problemado. También, hermanos, hay que tener bien claro que todo lo que Dios ha dado, nos da, hermano, es para que lo disfrutemos. Eso dice la palabra de Dios. Dios nos da todas las cosas en abundancia, dice, para que las disfrutemos, hermano. Aprendamos a vivir el día a día. No nos afanemos, hermano, por el día de mañana, porque ese es el problema. Cuando nosotros nos afanamos por el día de mañana, estamos demostrando que no hemos confiado en Dios, que no le creemos a Dios. Dice la palabra de Dios que cada día tiene su propio afán y basta cada día su propio mal. Aprender a vivir para Dios cuesta, sí, hermano, pero vamos aprendiendo. Eso se aprende a través de los problemas, a través de las dificultades, porque hay un momento, hermano, ¿y qué más podemos hacer? Esperar en Dios, confiar en Dios, depender de Él, hermano. Cuesta, sí, pero se aprende, hermano. Vamos a avanzar esta noche, hermano. Hay que creer y obedecer. Es el segundo punto, hermanos, para esta noche. Creer y obedecer. Porque estas dos cosas, hermanos, no se pueden separar. Tienen que ir unidas. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Pero creer y obedecer, hermano, tienen que ir unidas. No se puede separar. ¿En qué se conoce que le hemos creído a Dios? En que obedecemos a su palabra. Porque hay muchas personas, hermanos, que dicen que creen en Dios, pero no se congregan. No leen su Biblia. No sirven a Dios, pero dicen que creen en Dios. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que creer, pero también tenemos que obedecer, porque eso es lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Ahora bien, el resultado, hermanos, de esas dos cosas, hermano, puede cambiar. Porque si solo creemos, pero no obedecemos, no va a pasar nada en nuestra vida, hermano. Por eso Dios manda su palabra. Y recuerde, esta noche el tema central es: Dios es fuente de toda bendición, sí, pero en el segundo punto hay que creer y hay que obedecer. No podemos separar estas cosas, hermano. Éxodo 23, quiero que lo veamos allí en libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Versículo 20. Y si puede, lo marca para que nunca se nos olvide. Éxodo 23, capítulo 23, versículo 20, mire lo que dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Como les dije, hermanos, solo Dios sabe hasta dónde nos va a llevar.
Algo que hemos ido aprendiendo, hermanos, especialmente para la juventud que Dios tiene y todo preparado para cada joven. Una vida por delante. Y Dios sabe hasta dónde los va a llevar. Los que ya vamos de salida, pues nosotros no nos queda más que vivir el día a día y vivir cada día para Dios y confiar en Dios y hacer, pues seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero para los jóvenes, hermano, hay un gran futuro por delante. Solo Dios sabe hasta dónde los va a llevar. En el Salmo 1 nosotros encontramos una gran promesa, especialmente para los jóvenes. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo, dice, en consejo de mal. Si cuando un joven se cría aquí dentro de la iglesia, hermano, crece en escuela bíblica, empieza a servir, hermano, tiene todo por delante. Porque la bendición de Dios está preparada para todos, hermano. Solo que nosotros los adultos muchas veces venimos a los pies de Cristo ya un poquito golpeados, con diferentes problemas, con diferentes dificultades. Corremos el riesgo de volver atrás. Pero aquel joven que nunca ha conocido vicios, que nunca ha conocido el mundo, hermano, al que nunca ha conocido esas cosas no le hace falta nada. ¿Sí? Nosotros los que ya recorrimos el mundo, hermanos, ya hemos pasado por diferentes situaciones difíciles, a nosotros nos cuesta un poco más. Pero con la ayuda de Dios es que nosotros vamos caminando. Dice Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice en el versículo 21, mire, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que oigamos su palabra, hermano, que le creamos a él y que la pongamos por obra. Como le dije, el segundo punto es creer y obedecer. Queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios, hermanos. Dios espera que nosotros le obedezcamos. Dice en el versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Versículo 22, pero si en verdad, mire qué bonito, oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mire qué bonito. Estar seguro, estar consciente que Dios pelea nuestras batallas, hermano. No, si a veces el problema se pone difícil. A veces como que no hay salida. Pero ¿qué es lo que tenemos que esperar nosotros? ¿Qué hacer? Esperar en Dios, esperar en lo que Él va a hacer. Por eso decía el pastor fundador, ¿verdad? No se mueva, no se rinda. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, hermano. Quiero que vea ahí mismo en Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, mire qué bonito, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Hermano, cuando a nosotros viene un acontecimiento, algo inesperado, cualquier tipo de problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un alto en el camino, hermano. Hacer un alto en el camino y meditar el porqué de las cosas, hermano, porque Dios siempre tiene un propósito para cada situación. Y junto con el problema, Él siempre da la salida, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué espera el Señor, hermano? Que nosotros meditemos, que hagamos un alto en el camino, que analicemos, hermano, nuestra vida. El por qué o para qué, porque siempre hay un propósito. Probablemente no hemos sido obedientes, Él quiere que le sirvamos y todavía no nos hemos animado a servir. Como le dije, el propósito del mensaje es que honremos a Dios con nuestra vida, con nuestra familia. Que honremos a Dios con nuestros conocimientos, con los dones, con los talentos, hermanos, que Dios nos ha dado. Que los pongamos al servicio del Señor. Entonces, algún problema, alguna dificultad, hermano, hay algo muy importante. Arreglemos lo que hay que arreglar, hermano. Porque alguien puede decir, no, pero si yo no he dejado de congregarme, ¿sí?
Yo le he estado sirviendo al Señor. He traído mi ofrenda, he traído mi diezmo y está bien, hermano. Y gloria a Dios. Ahora quiero que vea lo que dice en el libro de Mateo, porque aquí todos vamos a lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 23. Como le dije, en el segundo punto estamos en que creer y obedecer van unidas las dos cosas, hermano. No se pueden separar. Dice Mateo 23, 23. Mire cómo dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, mire, y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. Hermano, hoy es una noche de fe. Aquí el Señor le está hablando a aquel grupo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús. Estaban los fariseos, estaban los escribas, habían otras denominaciones, los saduceos. El problema, amados hermanos, de que estas personas, ellos se basaban solo a la ley. Sí. Pero se olvidaban de hacer lo correcto delante del Señor. Y eso es lo que el Señor espera que usted y yo hagamos. Que hagamos lo correcto, hermano. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? Dice, la justicia, mire, la misericordia y la fe, hermano. Usted no sé si usted habrá preguntado alguna vez, ¿será que tengo fe? ¿Sí? ¿Será que cuando venimos nos empezamos a cambiar, verdad? Nos ponemos la ropita, la planchamos, ponemos los zapatos y decimos, hoy voy para la casa del Señor, venimos con fe. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay problemas y hay dificultad. ¿No será que nos está fallando la fe, hermano? Y hoy es una noche de fe. Por eso es importante, hermano. Dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos. Si estamos en la fe o estamos siendo reprobados. Y esta es una noche de fe. Si el problema persiste, si la situación no se arregla, hermano, hay algo que hay que arreglar. Probablemente nos ha faltado la misericordia. Esas tres cosas está pidiendo el Señor, hermano. Que no dejemos de hacer. No, está bien que traigamos la ofrenda, está bien que traigamos los diezmos, está bien. Porque mire lo que dice, no, aquí no está diciendo que no ofrendemos y que no diezmemos, no, hermano. Vamos a terminar de leer, dice que ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, mire, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, mire qué bonito, sin dejar de hacer aquello. Aquí no dice que no diezme, hermano, no. Aquí no dice que no hay que ofrendar, no. Aquí dice que no hay que dejarlo de hacer, pero también que no nos olvidemos de la justicia, hermano. ¿Y qué es justicia? Hacer lo correcto, ¿sí? Hacer lo correcto. Allá en la empresa me topé, hermano, con una situación bien difícil. Pusieron unos nuevos ingenieros, nuevos arquitectos, y uno de estos arquitectos le asignaron dos proyectos, tiene. Y en uno de sus proyectos, ¿sabe? Hizo trabajar a 25 personas, toda la catorcena, horas extras. Y el día de pago no le reportó nada. ¿Sabe qué hizo esta gente? Mejor se fue. Hermano, qué feo que lo hagan trabajar a uno, hermano, y que no le paguen. ¿Sí? Si hay alguien aquí que maneja personal, hermano, hay que ser justos. Yo dejé de ir a la empresa ya, hermano. No les había contado, ya no fui. Porque también me la aplicaron a mí, la última catorcena no me la pagaron. Así no se puede. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no nos olvidemos de la justicia, que tampoco nos olvidemos de la misericordia. ¿Y qué es misericordia? Hermano, la misericordia es lo que Cristo hizo con nosotros. Nos ha dado salvación y vida eterna, pero ¿qué nos merecíamos? Una condenación eterna. Él nos ha perdonado, porque Él tuvo misericordia de nosotros.
Nosotros, hermanos, si tenemos que perdonar, también tenemos que perdonar. Dice la palabra de Dios que así como Cristo, hermano, nos perdonó a nosotros, así también tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué aprender? Porque cuesta, hermano. ¿Sí? Si decirle al Señor, Señor, yo ahí te lo dejo, Señor, ahí ve qué haces con esa gente. Pues sí, ¿y qué más vamos a hacer? Yo aprendí, hermano, que yo no voy a perder mi gozo, hermano. Yo no puedo estar peleando con nadie. No voy a perder mi gozo, no voy a perder mi bendición. Hay un momento donde uno le tiene que entregar las cosas al Señor. Pelear nuestras batallas, pero en silencio, sin reclamar, sin pelear, no. Eso no puede ser, hermano. Como hijos de Dios nosotros no podemos andar peleando, no podemos andar discutiendo, porque dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios no podemos andar peleando con nadie, hermano. Ahora podemos comprender que hay mucho que aprender y que hay cosas que arreglar. Dice que la justicia, la misericordia y la fe. 3 cosas, hermano, que no se nos olviden. Como hijos de Dios, recuerde, hay que creer y obedecer a nuestro Señor. Para ir terminando, hermanos, quiero que vamos a ir al tercer punto. El tercer punto para esta noche es honremos a nuestro Dios. El primer punto es creámosle a Dios y a su promesa porque Dios es bueno. El segundo punto es creámosle a Dios, pero hay que obedecerle también, creer y obedecer. Quiero que busque Proverbios capítulo 3. El tercer punto, Dios espera que lo honremos, hermano. Y para nosotros es una gran bendición si honramos al Señor. Eso lo vemos a través de la palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire qué bonito. Cuando la palabra dice fíate de Jehová de todo tu corazón, está diciendo que pongamos nuestra confianza plena en nuestro Dios y no en nuestras propias fuerzas y no en lo que nosotros podamos alcanzar o hacer. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios, la vida viene de Dios, hermano, la salud viene de Dios, todo viene de Dios, hermano. ¿Sí? Porque alguien puede decir, no, pero es que si no trabajo no como, sí, pero ¿quién nos da la energía para trabajar? ¿Quién nos da las fuerzas para trabajar? Sigue siendo Dios, hermano. Como hijos de Dios nosotros podemos hablar así porque honramos a Dios, porque dependemos de Dios. Allá el mundo piensa diferente, pero allá son ellos. Nosotros, el pueblo de Dios, ya tenemos que ir pensando conforme a la palabra del Señor. Y eso es lo que dice. Estamos en Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire lo que dice en el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Reconócelo en todos tus caminos, hermano. A nosotros se nos enseñó que el perico donde quiere es verde, hermano. Así es sencillo. Nosotros somos cristianos aquí en el templo, ¿verdad? En la calle, en el trabajo, en los estudios, en el negocio, en todo lugar, hermano. Eso es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. No solo cuando nos conviene, no, hermano. Porque estamos hablando de honrar a Dios, es el tercer punto. Dios espera que lo honremos. Pero si nosotros honramos a Dios, hermano, para nosotros es una gran bendición. Mire lo que dice, sigamos leyendo. Estamos en Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A menudo, hermano, nos encontramos con personas que tienen sus propios criterios, ¿verdad? Eso es ser sabio en su propia opinión. Allá en el trabajo, como yo siempre he andado predicando la palabra, compartiendo, hay personas que se le acercan a uno y tienen temas específicos y quieren ver qué es lo que nosotros pensamos, pero como yo siempre ando llevando mi Biblia y siempre he tratado de hablar conforme a la palabra del Señor, lo que la palabra de Dios dice. Pero nosotros podemos ver el pensamiento de una persona, rapidito, que tiene su propio criterio, que piensa las cosas y las toma a su propia conveniencia. Allá me encontré con una persona que ha estudiado la Biblia,
Hasta un seminario estuvo católico, dice que quería ser sacerdote. Pero él aprendió a estudiar la Biblia, pero solo para contender con los evangélicos. Eso es duro, ¿no? Pero a través del tiempo, a través de que ellos ven el testimonio de uno, ¿verdad? Porque sí le he pedido a Dios que me ayude a guardar el testimonio. No malas palabras, no malas acciones, no malas actitudes, hermano, porque la gente se fija. Y la gente espera, hermano, que nosotros como cristianos seamos diferentes. Estamos en el tercer punto, hermanos, que Dios espera que lo honremos. Y honrar a Dios es poner el nombre de Dios en alto. Nosotros los cristianos, hermanos, es como una pequeña carga que andamos llevando, que tenemos que honrar a nuestro Dios donde quiera que nos paremos, hermano. Donde quiera que nos movamos, hermano, no olvidemos que somos hijos de Dios. Pero lo que les quiero contar de que esta persona al principio, hermano, solo para contender, la palabra solo para contender, pero con el pasar del tiempo, hermano, él mismo da testimonio, no dice, de verdaderamente hay personas que sí, se comportan como un verdadero cristiano. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, resplandecer como luminares de Cristo, dice la palabra de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos hablando de que tenemos que honrar a Dios, hermano, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser. Queremos que Dios nos bendiga, sí, pero también nosotros tenemos que hacer algo. La bendición viene de allá arriba, sí, pero Dios nos va a bendecir conforme dice la palabra de Dios que Él le da a cada uno según su obra. Y mire lo que dice en el versículo 8. Bueno, el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Una vida apartada para el Señor. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, sabe, muchas veces la medicina aquí está, en la palabra del Señor, hermano. Aquí está la medicina para esa enfermedad. Dios no quiere que nosotros vivamos enfermos, hermano. Si cuando nosotros vemos la palabra de Dios dice que el enemigo, o sea, el enemigo es el Satanás, dice que él vino a robar, a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a través de tantos problemas que hemos vivido, entonces uno entra y dice, bueno, yo me quedo con la segunda parte. Pero vamos a ver la vida en abundancia, hermano, no estamos hablando de dinero, de riquezas, no. Hermano, y ponga en ti paz, dice la palabra de Dios. Sí, vamos a, hermano, ¿qué es lo mejor que nosotros podamos vivir en paz? Como predicadores, hermano, siempre nosotros vamos buscando que seamos una iglesia bendecida, que la iglesia se mantenga unida, que podamos crecer, hermano, espiritualmente, pero también que esto se llene, ¿verdad? Eso es la carga que Dios ha puesto en nosotros, los pastores y los predicadores. Tenemos que cuidar la grey. Dice que hay que cuidar la grey de Dios que está en medio de nosotros. Pero hay que hacerlo, dice, no por ganancias deshonestas. No. Hay que hacerlo con ánimo pronto, dice la palabra de Dios. No tenemos que hacerlo como que tenemos señorío sobre la congregación. No, hermano. Si muchas veces los predicadores tenemos más problemas que los que están sentados. La diferencia está, hermanos, en que le hemos creído al Señor. La diferencia la va a marcar cada uno de nosotros si le hemos creído al Señor. Hermanos, dice así la palabra de Dios en el versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo. Estamos Proverbios 3, versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire qué bonito. Ahí está la sanidad, hermano. Pero estamos en el tercer punto de que Dios espera que lo honremos. Versículo 9. Mire, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todo lo que nosotros podamos tener, que todo lo que nosotros podamos lograr, podamos alcanzar en este mundo, hermano, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Eso es honrar a Dios. Nosotros los ponemos, hermano, al servicio del Señor.
Somos administradores de los bienes que Dios nos da. Eso es honrar a Dios. Pero también dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora bien, cuando nosotros honramos a Dios, hay una parte en la Biblia donde dice que no nos vamos a presentar con las manos vacías, hermano, delante del Señor. La pregunta es: ¿qué le traemos al Señor nosotros? Aquí, hermano, aquí han habido personas predicando que nunca le han ofrecido un diezmo al Señor. ¿Sí? Si esta iglesia, hermano, si todos como iglesia, todos como un solo cuerpo, como pueblo de Dios, hermano, nos mantenemos unidos. Hermano, yo ya veo el aire acondicionado aquí. Yo ya me veo en primera fila, hermano, porque va a estar bien rico el aire. Las actividades que se están empezando a hacer, hermano, es para eso, en cafetería. Pero no le vamos a dejar la carga, hermano, solo a los que están participando, hermano. Esto viene de todo. Dios nos ha mandado una familia pastoral, una familia que ha venido a trabajar. Como iglesia tenemos nosotros, hermanos, que mantenernos unidos, un mismo pensar, un mismo sentir. Pero ¿cuál es el propósito, hermano? Honrar a nuestro Dios. Honrar a nuestro Dios. Dice así, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la recompensa, hermano, que Dios nos da por poner el nombre de Dios en alto. Si nosotros honramos a Dios, hermano, pueda que hayan problemas, pueda que hayan dificultades, pero dice Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Como le dije, el mensaje esta noche era: Dios es fuente de toda bendición. Depende de nosotros, hermano, si estamos dispuestos a creerle a Dios, ¿verdad? Y a sus promesas, porque Dios es bueno, a creer y a obedecer, hermanos, a Dios y a honrarle a Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gloria al Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Padre, esta noche no venimos confiando en nuestra fuerza. Señor, no venimos confiando en nuestra justicia. Reconocemos en tu presencia, Señor, que te fallamos. Pedimos perdón, Señor, por las veces que te fallamos, por las veces que dudamos. A veces nos falta la fe, Señor. Ayúdanos a caminar en fe, a poder comprender y entender, Señor, que tú tienes la bendición y la provisión para este pueblo Rosario de Mora, para tus hijos, para tu iglesia, Señor. Especialmente clamamos para que nos mantengas unidos como iglesia. Señor, danos un corazón para amarte por sobre todas las cosas, Señor. Danos un corazón para perdonarnos unos con otros, para amarnos unos con otros, Señor. Permite, Señor, que seamos una iglesia unida, una iglesia bendecida, una iglesia próspera para tu gloria y para tu honra, Señor, esta noche. Permítenos descansar en ti, Señor. Echamos a tus pies toda carga, toda dificultad. Hay enfermedades, Señor, hay necesidades, pero por favor, Señor, permite que podamos tener ese tiempo de refrigerio para nuestra vida, Señor. Permítenos ver tu gloria, Padre bendito, pero sobre todo permite que tu palabra pueda quedar grabada